Buen día, maestro. Nosotros somos el equipo 12 y les vamos a hablar del caso de Nicaragua con Colombia. Mi nombre es Marbella Garza y yo en específico les hablaré sobre la descripción del caso. Entre Nicaragua se está dividiendo por el archipiélago de San Andrés, que su ubicación geográfica está más cerca de Nicaragua, pero este territorio pertenece a Colombia. Y entre estos dos países se firmó el Tratado de Esguerra-Bárcenas en 1928, el cual la República de Colombia reconoce la soberanía y el pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de los Mosquitos, que son otras islas que también están cerca del archipiélago. Y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y el dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés. Sin embargo, aquí, bueno, actualmente Nicaragua está abogando que cuando se firmó ese tratado, Estados Unidos tuvo mucha influencia sobre el país de Nicaragua para firmar el tratado, ya que Estados Unidos quería volver a tener relaciones con Colombia, ya que estaban un poco rotas en ese entonces, y Estados Unidos estaba de Nicaragua. También está el Pacto de Bogotá, que fue firmado en el 9º Congreso Panamericano, y este establece que todo conflicto que suceda se va a llevar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, funcionando para disminuir el enfrentamiento directo de los estados y sustituir las labores del arbitraje llevados anteriormente otros estados. Y aquí, de nuevo, Nicaragua nos dice que la delegación de Nicaragua no dará su aprobación al Tratado Americano de Solución, no, perdón, al dar su aprobación al Tratado Americano de Soluciones, desea expresar la constancia en el acta que ninguna disposición contenida en dicho tratado podrá perjudicar la posición que el gobierno de Nicaragua tenga asumida respecto a sentencias arbitrales cuya validez haya impugnado basándose en los principios del derecho internacional. Esto quiere decir que aunque Nicaragua haya firmado el tratado, pues no, si algo no le conviene, no lo llevará a cabo. En cambio, Colombia expresó eh, desde luego que estaba de acuerdo en lo que estipulaba el Tratado Americano de las Soluciones Pacíficas. Ahora bien, Nicaragua lo que busca con este conflicto es que se le adjunten 200 millas a su territorio, pero esto por la Convemar no está legalmente escrito, que en el artículo 76 explica que no se pueden sobrepasar las 200 millas en los países costeros de su mar territorial. Que esto no estuviera escrito en Colombia, nos dice en su Constitución Política de 1991, el artículo 101 también ratifica la soberanía de Colombia en su mar territorial. Muy buen día, yo soy Efraín Castañeda y yo les voy a hablar de lo que son los intereses por parte de los países que están involucrados en este conflicto, que bueno, en este caso pues es Colombia y Nicaragua, que bueno, aquí yo desde el principio y principalmente hay que mencionar, como lo dijo mi compañera anteriormente, que geográficamente el archipiélago está más próximo a lo que es Nicaragua y que pues está un poco más lejos de Colombia, pero bueno, esto pues por medio del Tratado de Esguerra-Bárcenas se acordaron las delimitaciones geográficas que pues avalan la soberanía de ambos países de diferentes territorios, que en este caso el archipiélago de San Andrés le pertenece a lo que es Colombia, si bien Nicaragua se presentó ante la Corte de Justicia, que bueno, quiso declarar que fuera anulado el que les mencioné el tratado, y que pues quiso, fue ante la Corte a presentar que se anulara y quiso delimitar de nuevo las fronteras entre ambos, ya que pues Nicaragua se quiere hacer cargo del territorio. Pero si bien pues la principal razón de Colombia de seguir conservando este territorio, que en este caso es el archipiélago de San Andrés, proviene de que
para Colombia no tiene mucho valor el territorio. Colombia no lo ve como económicamente, no lo ve como negocio. Sí podríamos decir que este territorio pues tiene un paso comercial y está bien desarrollado y pues tiene muy grandes, buenos recursos, pero Colombia más que nada lo quiere conservar debido a que por el posicionamiento en el que está el territorio, ya que pues geográficamente le genera a Colombia que tenga participación en lo que es el Caribe y pues es lógico que por esto la postura de Colombia al seguir queriendo conservarlo el territorio debido a que pues teniéndolo en su poder va a seguir estando en constante participación con el Caribe y pues bien para Colombia esto es lo más fundamental porque pues ya que el territorio consta de un buen posicionamiento y de ámbito económico, pero Colombia no lo ve así, Colombia lo ve más por la participación que puede tener en el así, por así decirlo, en el Caribe. Y bueno, en cuanto a Nicaragua, Nicaragua sí lo ve de la forma contraria, que pues este sí se esfuerza por obtener el territorio pensando en obtener lo que ya les mencioné, lo ve más por el lado comercial y el poder económico que puede tener frente al Caribe, que pues este lograría lo que es un posicionamiento del territorio y que pues Nicaragua más que nada lo quería conservar con la ayuda de Venezuela debido a que Venezuela también ha tenido diversos conflictos con Colombia y que pues esto puede ser lo que es un factor para ayudar a Nicaragua. ¿Y le puedes dar la siguiente, porfa? Y también mencionar que pues la demanda que presentó Nicaragua a la Corte pues se debe a que Nicaragua presentó diversos argumentos por los cuales cree que es merecedor del territorio y que pues bueno, principalmente pues fue que Nicaragua lo cree así, que lo merece porque está más cerca del país, pero también hace mención sobre el tratado que pues este fue un tratado secreto y que por lo tanto lo considera nulo y que pues fue un acto donde Nicaragua estuvo bajo presencia de fuerzas norteamericanas, como lo mencionó mi compañera, y que lo considera un acto forzado. Y que bueno, a esto Colombia contestó o mostró argumentos refutando lo de Nicaragua, principalmente porque mencionó que este quedó plasmado pues mediante el Tratado de Barcenas hace años y que pues dio un punto para mí fundamental que fue donde menciona que el territorio de San Andrés no importa que se encuentre más cerca de Nicaragua porque esto quedó plasmado en el tratado hace años y que pues mediante el tratado pues quedó plasmado hace años y mencionar también que no tiene nada que ver que fuera hace años porque en ese momento pues se encontraban en otro mandato y no se vio sobornado. Además también mencionar que cuando Colombia refutó la de las fuerzas que se encontraban en Nicaragua debido a que pues en ese momento Nicaragua había aceptado tener presencia por otro mandato y había aceptado tener fuerzas norteamericanas, así que no lo consideran como algo con soborno y pues anulan todo argumento de Nicaragua que pues desde mi punto de vista anularon todo motivo porque pues no se hizo secretamente ni fue forzado y pues en esto le puedes dar la siguiente por favor. Tal afirmación pues no tiene tanto sustento que para mí principalmente pues la lleva de ganar Colombia. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Sanerlis Álvarez y para dar continuidad a lo que Efraín comentaba, ahora voy a adentrarme un poco más a lo que son las implicaciones y repercusiones que surgieron por este conflicto que se dio y pues estas implicaciones fueron dentro del interior de ambos países y también surgieron algunos en el ámbito internacional. Y pues bueno, aquí quise poner dos repercusiones muy importantes que fueron como las que más dejaron pues problema, por así decirlo. El primero fue los derechos de los indígenas y pues directamente en los raizales en las islas de San Andrés, también de Santa Catalina y Providencia,
pues existía mucha población de este grupo de personas, de los indígenas, pero los países, tanto Nicaragua como Colombia, pues no sabían de la existencia de ellos porque pues literalmente esta población como que nunca informó a otros países o también a la Corte Internacional de Derechos Humanos que se encarga de las poblaciones indígenas y étnicas también. Y pues obviamente, ¿qué pasó? Se vieron afectadas y no tenían como la oportunidad de estar durante ningún proceso de toma de decisiones en base a lo que ellos querían o en base a sus derechos. Entonces, también Colombia, Nicaragua y la Corte Nacional de Justicia se encontraban como en una posición de que siempre debían colocar la decisión del Estado por encima de la decisión del pueblo o de las personas. Entonces, pues básicamente estas comunidades no tenían como que voz y voto, pero ya hoy en la actualidad surgió una declaración de la Organización de las Naciones Unidas donde habla que los derechos de los pueblos indígenas ya están como en un constante proceso porque ya están trabajando en que ellos puedan tener la paz de tomar sus propias decisiones, de sus propios derechos, sin también como, o más bien de poder compartir el poder con ellos mismos y también sin ignorar como el papel de los pueblos indígenas en todo lo que conlleva su toma de decisiones. Después viene otro, otro problema que es el de la pesca, que pues aquí básicamente se encontrarán como, o bueno, en Nicaragua más bien, justamente ahí se encontrarán como muchos recursos pesqueros que eran sumamente importantes para la población. Y pues esto obviamente hace que se garantice como una gran sostenibilidad a los recursos alimentarios o que pueda tener como una producción pues agrícola, por así decirlo, para todos los habitantes que se encontraban pues en esa región. Entonces Colombia tenía que hacer como una solicitud de como que esa fuera la mejor herramienta para Nicaragua y obviamente pues ya negociar a favor sobre esto. ¿Le pueden dar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, después viene otro problema importante que fue la pérdida masiva de su territorio ancestral. Y aquí como que lo que se deriva de esto es que los recursos pesqueros artesanales como se fueron o fueron afectados y gradualmente su número iba creciendo constantemente porque pues básicamente como que el acceso era muy limitado a las áreas de pesca por parte de la población raizal, porque tenía Nicaragua mucho control dentro del mar, entonces pues no se respetaban obviamente como que las vedas de pesca o tampoco podían hacer como recuperación sostenible de todos esos recursos y además se encontraban como en una ubicación geográfica que pues se realizaba mucha pesca artesanal y obviamente eso como que limitaba la participación de mucha población de ahí. Entonces, ¿qué era lo que se podía hacer al respecto? Se trató algo muy importante que es que Colombia debía de tratar de asegurar los derechos de pesca en el lado occidental de lo que es el archipiélago. Y después ya más adelante pues surgen como las participaciones de otros estados y organismos dentro de este conflicto que ya como que fueron solucionando más bien un poquito sobre esta problemática. Y eso ya más adelante una de mis compañeras se los van a explicar más a fondo. Buen día, maestro. Mi nombre es Ana Sofía Alonso y yo les continuaré hablando acerca de la participación que tuvieron otros estados u otros organismos en lo que es este conflicto.
Bueno, todo el proceso legal y judicial que rodea este conflicto ha sido manejado de la manera más privada posible entre lo que es la Corte Internacional de Justicia, entre Nicaragua y entre Colombia, pero esto no quiere decir que no se ha demostrado interés por parte del resto del sistema internacional. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Ok. Bueno, en el año 2012 la Corte tomó la decisión de favorecer a Nicaragua, permitiéndole pues comerciar en el área. Sin embargo, Colombia decidió no respetar esta decisión o no reconocerla y continuó invadiendo el territorio para su propio beneficio, en este caso también para su propio beneficio económico. Y bueno, a partir de esas acciones es posible marcar como un antes y un después en lo que es el proceso de intervención de estados y organismos ajenos a lo que es el conflicto. ¿A qué me refiero con ajenos? Bueno, que no es Colombia, que no es Nicaragua y que no es la Corte Internacional. Entonces, a pesar de la actitud de Colombia, pues como el primer estado ajeno, por decirlo así, en intervenir fue Managua, que es la capital de Nicaragua, que pues realmente no es como muy lejano, pero tampoco estamos hablando del mismo lugar. Intervino expresando que el comportamiento de Colombia pues era inaceptable, ya que desacataba la orden que había dado lo que es la Corte de la Haya, y pues estos también estuvieron de acuerdo en que era una falta de respeto a su decisión. Siguiente, por favor. Gracias. Pero bueno, el hecho de que la Corte haya acordado una vez más como a favor de Nicaragua no fue el fin de todo el caso, pues al enterarse que este fallo por parte de la Corte estaba favoreciendo considerablemente a Nicaragua, el gobierno de Bogotá decidió imponer una demanda y además darle un enfoque en tres aspectos que, como podemos observar, es en el aspecto legal, en el aspecto ecológico y en el aspecto cultural también. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos referimos a que Nicaragua fue demandada por Bogotá bajo los cargos de poner en peligro o bajo los cargos de afectar lo que son los ecosistemas y la economía y lo que es la pesca para los habitantes de esta zona, que como ya mencionó mi compañera anteriormente son los raizes. Siguiente, por favor. Bueno, otro estado que pudo haberse involucrado de manera directa es Estados Unidos. Bueno, como ya mencioné anteriormente, San Andrés podría convertirse en un punto de comercio entre Estados Unidos y entre América del Sur. Entonces, Estados Unidos lo último que querría es que exista un conflicto entre Colombia y Nicaragua que pudiera crear a lo mejor algún desequilibrio entre las líneas de comercio. No importa si es de manera directa o indirecta. Estados Unidos lo que menos querría es que existiera un conflicto entre ellos que pudiera poner en peligro el archipiélago. Siguiente, por favor. Bueno, además de la posible intervención americana que no sucedió, también tenemos que tras fallar la Corte, aparentemente a favor de Nicaragua, y tras el comportamiento de Colombia, pues Costa Rica y Honduras solicitaron a la Corte oportunidad de intervención en el caso, porque, bueno, lo hicieron con la esperanza de poder reducir el tiempo que estaba conllevando todo el conflicto. Ellos consideraban que ya se había alargado demasiado de manera innecesaria. Y pues también buscaban que Colombia y Nicaragua tuvieran lo que es más diálogo y pudieran solucionar el conflicto de una manera como más directa, con más contacto entre sus gobiernos, pero pues autorizar lo que es la intervención de Honduras y la intervención de Costa Rica significaría que se creara como un juicio dentro del mismo juicio que ya existía y pues la Corte tomó la decisión de negarles la entrada y seguir el juicio como se tenía planeado antes. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿por qué no cualquier persona u organismo puede participar en la resolución de estos conflictos? Bueno, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que también conocemos como Corte de la Haya, está integrada por 15 miembros. De estos 15 miembros, 5 son de Europa Occidental y otros estados, 3 vienen de África, 2 de América Latina y el Caribe, 3 de Europa Occidental y 2 de Asia. Entonces, a pesar de que son como miembros muy variados, es como indispensable o es obligatorio que tan pronto se asume el cargo, estas personas sean capaces de dejar de lado cualquier sentimiento, ya sea personal o sentimiento muy arraigado al nacionalismo. Y pues también deben de acatar la ley establecida por el Consejo de Seguridad, que está muy apegado a la Corte de la Haya, el cual indica que tras ser elegido algún miembro de la Corte, queda estrictamente prohibido representar al gobierno, ya sea de su propio país o de otro estado. Esto quiere decir que ellos van a ser personas totalmente neutrales. Pues también para ejemplificar esto que acabo de mencionar y relacionarlo un poquito más con el conflicto que se está exponiendo en este video, podríamos decir que los que están involucrados de manera directa en Nicaragua es Colombia y es la Corte de la Haya, y pues la solución de este conflicto, que es lo que les va a hablar mi compañera más adelante, fue decidido por la misma Corte, pero si se llegara a involucrar algún miembro en esta corte que no sea neutral o que tenga tal vez algún sentimiento, no directamente de odio, pero tal vez alguna inconformidad, ya sea con Colombia o con Nicaragua, pues esto podría influir de manera muy negativa y afectarlos en lo que es el territorio que está en juego, que es el archipiélago de San Andrés. Entonces, por eso se busca prevenir que puedan haber opiniones o que pueda haber acciones de algún tercero que no sea neutral. Y pues esto se evita, como estuvimos viendo a lo largo del semestre, con la aplicación de lo que sería algún más, que en su mayoría suele ser el arbitraje, pero en este caso, como ya mencioné antes, pues se busca mucho que todos los miembros, en este caso de la Corte, que son los encargados de decidir, lo hagan de manera neutral. Siguiente, por favor. Bueno, como mencioné antes, ahora mi compañera les va a hablar acerca de la solución que tuvo este conflicto. Bueno, yo voy a hablar sobre la solución que tuvo el conflicto. Muy bien. Aquí lo que hizo la Corte en el 2012 fue decir que lo que determinó más que nada fue que Colombia sí violó los derechos de soberanía pues, que tenía Nicaragua en el área marítima. Entonces, ¿le puedes cambiar, por favor? ¿Le puedes cambiar, por favor? Ya le cambié. Ah, ya. Entonces, ¿a qué nos llevó? Que por 10 votos contra 5 en la Corte, pues lo que realmente la Corte dijo fue, le dijo a Colombia, oye, pues tienes que poner un fin a tus actividades pesqueras en esta área porque pues estás violando el área de Nicaragua. Entonces, todo esto fue hecho pues por un decreto presidencial pues que se había marcado en el 2012. ¿Me puedes callar, por favor? Es que no se cambia. Ok. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó en el fallo? En este fallo que se hizo por este conflicto entre estos dos países. Lo que se hizo, pues también fue confirmar, pues, el tratado del que estuvieron hablando mis compañeros, de Guerra Bárcenas. Esto ya fue confirmado de que tenía que respetarse ese tratado. También, pues, lo que hizo la Corte no le concedió a Nicaragua, pues, nada de lo que estaba pidiendo, que eran las islas de San Andrés. Y pues tampoco le dijo que iba a tener la soberanía pues de los cayos del archipiélago. Pero lo que sí hizo fue que le dio la soberanía a Colombia pues sobre estos 7 cayos, pues que son formados en las islas de San Andrés, de Providencia y pues de Santa Catalina. Pero para que Nicaragua pues no se quedara sin nada, prácticamente le dio la soberanía sobre los territorios marítimos que están en el meridiano 82.
Entonces, esto hizo la extensión de las zonas económicas exclusivas de ambas partes, que fueron la extensión como de una frontera de las 200 millas que vienen desde la costa de Nicaragua. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, no cambia. Bueno, pero en términos más sencillos, lo que se hizo en este fallo, pues se confirmó la soberanía pues, que tiene Colombia sobre estos cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés, que también le extendió pues, la soberanía a Nicaragua sobre los territorios marítimos del meridiano 82, que este tratado había sido en 1929 y había sido definido por estos dos países, que era cuando Estados Unidos pues ocupaba Nicaragua. Y es por eso es la razón por la que el país rechazaba el acuerdo de lo que estaba pasando en La Haya, en la corte. En cuanto a la solución del conflicto, hubo pues reacciones muy diferentes en ambos países. Por ejemplo, en Colombia pues hubo reacciones muy diferentes que se dieron a conocer, ellos más que nada pues no estaban de acuerdo por las consecuencias que estos tenían, que podía traer las consecuencias de la pesca de la población que vivía ahí. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Gracias.